Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien todas y todos. En esta ocasión vamos a trabajar con el segundo tema del primer módulo del curso sobre la transversalización de la perspectiva de género. Y este segundo tema trata justamente de los derechos humanos. Y bueno, para empezar vamos a trabajar sobre qué son los derechos humanos. Bueno, según se establecen distintos instrumentos, pues son el conjunto de normas o prerrogativas o derechos que posee toda persona por el solo hecho de ser persona. Por eso nos pertenecen a todas y todas sin distinción alguna. Son inherentes al humano y por tanto no son ni dádivas, ni regalos, ni favores que una persona o una institución o un gobierno pueda darle o quitarle a otra persona, porque como vamos a ver en las características no se puede renunciar a ellos. Y una cosa muy importante es que lo que le da sustento, lo que le da fuerza, de donde surgen todos los derechos humanos, es de la noción de dignidad humana, de su reconocimiento y de su respeto. Pero, ¿qué es la dignidad humana, no? Para muchos pensadores o muchos teóricos de los derechos humanos es un concepto eh, complejo y yo creo que sí lo es. Nos es más fácil comprenderla que explicarla. La dignidad humana es la condición de valor que tenemos todas las personas, de nueva cuenta, por el hecho de ser personas. Esto es lo que nos da humanidad. Decía Kant que un ejemplo claro era que un ser humano no se podía vender ni comprar, no podía tener un precio. No hay manera de ponerle precio, aunque digamos, bueno, hay situaciones en las que sí se puede poner precio a una persona, como la esclavitud, como la explotación, tanto laboral como sexual, etcétera, pero en estricto sentido no se puede comprar a una persona porque esa persona no puede dejar de ser ella, ¿no? Y entonces, bueno, el reconocimiento de esta dignidad humana, como les decía, de ahí parte la fundamentación de los derechos humanos y también se vincula íntimamente con otros principios éticos que también se consideran fundamentales, como la igualdad, la libertad y la justicia. ¿Por qué? Porque la persona, cada ser humano que se asume valioso, se asume digno, también se tiene que asumir libre, se tiene que asumir igual a todos los demás seres y generar entre ellos por lo mismo relaciones justas, relaciones en las que a cada quien le toque lo que le corresponde. En este sentido, la discriminación, la inequidad, la desigualdad y todos los tipos de violencia, ya sea física, psicológica, económica, patrimonial, etcétera, todos atentan contra la dignidad de la persona y por tanto también vulneran los derechos humanos. Pero bueno, ¿cuáles son ahora los antecedentes, digamos, teóricos de los derechos humanos? Hay dos posturas. Una es la positivista, que dice que, bueno, para que una ley exista, para que una ley sea comprendida y sea asimilada por los demás, tiene que estar en un documento, en un escrito, y ya con eso se genera. Y hay otra corriente que es el justnaturalismo, que nos dice que hay un elemento natural en las personas que lo que nos hace darnos cuenta de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y entonces de ese saber natural es de donde surgen las normas. En este sentido, según esta doctrina, los derechos humanos, digamos, no provienen de ninguna ley promulgada por un gobernante o por un estado, sino que de lo que naturalmente sabemos que nos pertenece, como la vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad y la capacidad de tomar decisiones o de elegir. Y bien, también existen antecedentes históricos de los derechos humanos. Es una lista larga, pero aquí vamos a hacer un esbozo nada más por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces destacaremos varios instrumentos, como
el Bill of Rights o Declaración de Derechos de 1689, que se produce al finalizar la Revolución Inglesa. Sus principios eran la defensa de los derechos civiles y la búsqueda de un cambio en el sistema monárquico, porque lo que les interesaba era que en lugar de ser absolutista, se transformara en una monarquía constitucional. Otro documento es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, esa en 1776. Como sustento teórico de ese movimiento está centrada en el principio de libertad y en la necesidad de crear una nación autónoma, que como ustedes saben, pues era un territorio que dependía justamente de Inglaterra. Y el otro documento es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta surge como resultado de la Revolución Francesa y, como ustedes saben, sus principios básicos eran libertad, igualdad y fraternidad. Pasa un periodo largo de tiempo y justamente después de otra conflagración, de otro movimiento bélico doloroso, o más bien de una serie de dos movimientos muy dolorosos, sangrientos y que costaron muchas vidas, además de dinero y cambios en la estructura del mundo, pues en 1948, años después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, la organización se crea, la Organización de las Naciones Unidas, y se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué buscaba esto? Bueno, ya era un reconocimiento pleno de los derechos y las libertades fundamentales. Y en ella lo que se hace es que se proclaman los derechos personales, civiles, económicos, sociales y culturales de todas las personas. Esto en términos de documentos. ¿Y en México qué pasaba? Pues lo que estaba sucediendo era una historia paralela, ¿no? Y el primer documento que tenemos son las leyes de Burgos, de la época de la Nueva España, que contemplaba ciertos rasgos de protección de los pueblos colonizados, reconociendo a los pueblos originarios como libres, y se prohibía el maltrato de sus representantes de las comunidades indígenas, con la condición de que se convirtieran al catolicismo. Sin embargo, en la práctica pues no sucedía así, ¿no? Y entonces eran tratados pues como esclavos o como bestias de carga, cosa que tanto Fray Bartolomé de las Casas como Vasco de Quiroga denunciaron, e incluso este último escribió un texto que se llama Información en Derecho, en el que pues denunciaba a la corona española los maltratos que recibían las personas indígenas en ese entonces. Posteriormente, ya para el tiempo de la independencia, pues como ustedes saben, Miguel Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud el 6 de diciembre de 1810. Sí. Esta abolición es ratificada por José María Morelos y Pavón en el documento que es el antecedente de las constituciones, que se llama Sentimientos de la Nación, en el año 1813. Posteriormente vienen las leyes de reforma, que también empiezan a esbozar algunos rasgos que tienen que ver con la libertad de culto y con el derecho a la propiedad privada. Ya para la Constitución del 57 se incluyen las que conocemos como garantías no individuales, no se llamaban todavía individuales, pero eran garantías de libertad, en las que se reiteraba la abolición de la esclavitud, la eliminación de la prisión por deudas, se quitaban todos los títulos de nobleza, que a final de cuentas marcaban una distinción entre las personas, teniendo unos como de clase privilegiada o con derechos distintos a los de los demás, la eliminación de la tortura y la pena de muerte. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se destaca por ser uno de los instrumentos nacionales que primero reconoció los derechos. No ha tenido ciertas modificaciones, pero aquí les planteamos cómo está actualmente el capítulo 1 del título primero de nuestra Carta Magna, que justamente se llama de los derechos humanos y sus garantías.
Antes se llamaba de las garantías individuales. Esto fue reformado en 2011. Y dice su artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta misma Constitución establece. Entonces, bueno, esto es así como la parte documental. Pero ¿cuántos tipos de derechos humanos hay? Se reconocen al menos 3 generaciones de derechos humanos o 3 tipos, ¿no? 3 grandes grupos. Los primeros son los derechos políticos y civiles. Estos se centran en el tema de la libertad y en la posibilidad de que las personas puedan participar en asuntos públicos. Tienen su antecedente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y aquí cabe aclarar que la palabra hombre, ¿no? Entonces, en este entonces no estábamos consideradas las mujeres con la calidad de ciudadanos. O sea, el ciudadano era aquella persona blanca, hombre blanco, con cierto poder económico. Era para ellos quienes estaba dedicados este documento, ¿no? Pero bueno, lo importante es que establece el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a distintas libertades, no a todas, pero sí a la libertad de ser, a la libertad de pensar, a la libertad de expresarse, a la libertad de reunirse y también el derecho a la libertad de creer en lo que se quiera, ¿no? Establece también el derecho a la propiedad, el derecho al voto, a asociarse con fines políticos o de protección de derechos, como en el caso de los sindicatos. La segunda generación de derechos humanos se llaman o contempla los derechos económicos, sociales y culturales. El foco de esta segunda generación es la igualdad real y la igualdad de oportunidades, porque ya se contempla que es necesario tener esto para que todas las personas puedan acceder a un mismo nivel de desarrollo digno, de una condición de vida digna. Surgen estos ya en 1966, fíjense que hay un plazo bastante largo de lo anterior a este, ¿no? En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y contemplan, entre otros, el derecho a la educación, al agua, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna y a poder participar tanto recibiendo como creando recursos culturales. La tercera generación se conocen como derechos de justicia, paz y solidaridad. Y el énfasis justamente está en la solidaridad que se necesita para que entre personas, pueblos y naciones se puedan construir vínculos pacíficos y constructivos, ¿no? Y de apoyo mutuo. Están expuestos en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la misma ONU y la Carta Africana de Derechos Humanos, ambos promulgados en 1986. Y contemplan pues el derecho a la paz, el derecho a un desarrollo integral, a un medio ambiente limpio, a la autodeterminación de los pueblos, a los derechos de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, y por ejemplo el derecho a disponer de avances científicos y tecnológicos. Este último derecho da pie a una cuarta generación que digamos que está en construcción y en validación, que tiene que ver con los derechos que implica la vida digital, ¿no? La identidad que tenemos al usar redes sociales, el acceso al internet, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía, como no hay un consenso en su aceptación, pues todavía no lo consideramos, ¿no? Y bien, todos estos derechos, todas estas 3 generaciones, los derechos que se incluyen en estas 3 generaciones, tienen las mismas características. Y vamos a revisar una a una. Para empezar, los derechos humanos son universales.
Esto quiere decir que son válidos para todas las personas y son válidos en todo el mundo. En cada una de las comunidades, de los pueblos, de las grandes ciudades deberían ser o deben ser respetados. Son inalienables. Esto quiere decir que no pueden ser alienados, no pueden ser transferidos, rechazados, regalados o vendidos. O sea, cada persona goza de los derechos humanos y son suyos aunque no los quiera. Otro rasgo de los derechos humanos es que no prescriben, no caducan. Están siempre vigentes en todo tiempo y en todo lugar. Y además son interdependientes y están interrelacionados. Esto es que están articulados y cada uno tiene el mismo valor que los demás. Por ejemplo, el derecho a la vida es tan importante como el derecho a la educación, ¿no? Aunque algunas veces se presentan tensiones entre ellos. Por ponerles un ejemplo, si una pareja que tiene un bebé ejerce su derecho a no creer en las vacunas, no puede ser más importante su derecho a la libertad de creencia o de expresión sobre algún tema contra el derecho a la salud y a la vida de esta persona. Entonces, ahí cuando hay ese tipo de tensiones, siempre se pondera por el derecho que te esté más relacionado con la vida, la integridad y la dignidad de la persona. Pero eso no quiere decir que estas tensiones hagan que no tengan el mismo valor los derechos, ¿no? Además son indivisibles. Esto es, no podemos sacar el derecho a la vida o el derecho a un nombre o el derecho a la salud, porque se desestructuraría todo el sistema de derechos, ¿no? Y además, por último, son progresivos. Esto es que no son estáticos, se van adaptando a las necesidades y a la dinámica de las sociedades, porque justamente cada sociedad es cambiante, ¿no? Entonces, por eso están en constante evolución. Y bien, esto sería como a grandes rasgos la parte conceptual de los derechos humanos. En la cápsula que acompaña el material de este segundo tema del módulo, vamos a trabajar sobre el vínculo que hay entre los derechos humanos y el servicio público. Muchas gracias.